¿Cómo tienes que estudiar la semana antes de los exámenes? Buena pregunta. Si no me conocéis, mi nombre es Josu Gamboa, soy doctor y he sido profesor de la Universidad del País Vasco. En este vídeo te voy a explicar cómo estudiar la semana anterior a los exámenes. Vamos a ver cómo aplicar la repetición espaciada, qué hacer si nos queda mucho por estudiar, cómo planificarnos, qué hacer los días antes del examen y por último te voy a dar un simple truco que yo utilizo para saber qué tengo que repasar antes de los exámenes. ¿Cuál es el mejor momento para ponernos a estudiar para esos exámenes? Bueno, la ciencia nos dice que el repaso espaciado se puede aplicar desde 4 a 5 semanas antes de los exámenes, es decir, un mes antes de los exámenes. Recordaros que la repetición espaciada es cuando estudiamos un tema, pero lo espaciamos en el tiempo para romper esa curva de olvido y que lo que estamos estudiando se nos quede realmente en nuestra memoria a largo plazo. Para hacer la repetición espaciada antes de las fechas de exámenes, lo que tenemos que hacer es centrarnos en aquellos temas que controlamos menos. En este caso, repasaremos más a menudo aquellos temas que lleve peor o aquellas asignaturas que lleve peor y repasaremos con menos frecuencia aquellos temas que me sepa mejor o aquellas asignaturas que sepas mejor. Se acerca la fecha de examen, quedan 2 semanas y todavía nos queda mucho por estudiar. Bueno, la ciencia nos dice que lo mejor es que nos centremos en conocer de manera general los temas y luego ir profundizando en ellos. De esta manera lo que conseguimos es, por lo menos cuando vayamos al examen, poder defender esa asignatura de una manera general y si nos da tiempo ya iremos profundizando en el tema. Así que si tienes una asignatura que es muy larga o tiene mucho temario y no vas a llegar a tiempo, lo mejor que puedes hacer es como mínimo conocer los temas de manera general y luego ir avanzando en profundizar cada uno de ellos según se va acercando la fecha del examen para llegar al examen con un concepto general de todos los temas. Tener un plan es muy importante. No sabéis lo importante que es planificar vuestro estudio. ¿Qué voy a estudiar hoy? ¿Qué voy a estudiar esta semana? ¿Qué voy a estudiar mañana? De esta manera no perdéis el tiempo en pensar qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer hoy y estáis presentes en el estudio que estáis estudiando en ese momento. Pero tener un plan no solamente es planificar cuándo voy a estudiar o cómo voy a estudiar o dónde voy a estudiar. Tener un plan es planificar las respuestas que vas a dar en el examen. Para ello, tienes que tener en cuenta qué tipo de examen es al que te vas a enfrentar y organizarte, planificarte cómo vas a dar tus respuestas. Es decir, voy a poner una introducción, voy a poner un apartado general, voy a planificar qué es lo que voy a escribir en ese examen. Siempre digo que a los exámenes hay que ir con las respuestas preparadas, no solamente con el tema estudiado, también con las respuestas preparadas. Bien, ha llegado la fecha del examen. Estamos en la semana previa al examen, incluso en los días previos al examen. En este momento tenemos que centrarnos en hacer Active Recall, la memorización activa de los índices de esos temas para saber si no sabemos esos temas. ¿Esto cómo lo hacemos? Simplemente lo que tenemos que hacer es coger un folio y escribir el índice de dicho tema. Esto nos va a decir si realmente controlamos ese tema y si realmente me lo he estudiado en profundidad. Si tenéis tiempo en esta semana, en estos días antes del examen, escribís el índice de ese tema y lo desarrolláis. Lo podéis desarrollar tanto mentalmente como por escrito. Es más, no hace falta que cuando lo hagáis por escrito lo desarrolléis punto por punto. Lo que podéis hacer es esquemas o diagramas mentales. Y recordaros que estos esquemas y diagramas mentales tienen que ser sin mirar los apuntes, tienen que ser aquellas cosas que tengo dentro de mi cerebro y que las saco fuera. De eso se trata el Active Recall. Y por último, mi pequeño consejo. Cuando llegamos a la fecha de los exámenes, cuando estamos un par de semanas antes, una semana antes del examen, cuando me pongo a estudiar, piensa, si el examen fuera hoy, ¿a qué parte del examen, a qué tema de esta asignatura le tendría más miedo? Esa parte a la que probablemente lleves peor estudiada es la que tienes que reforzar. Cuanto más se acercan los exámenes, más tenemos que definir nuestras prioridades sobre qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos y sobre qué es lo que tenemos que centrar. Muchas veces lo que hacemos es simplemente repasar una y otra vez aquellas cosas que ya no sabemos porque nos dan la seguridad de que ya lo sabemos. Pero si queremos mejorar nuestro rendimiento académico, si quieres sacar la mejor nota que has sacado nunca, tienes que centrarte en aquellas cosas que no sabes. Hazte esa pregunta y estudia aquellos temas, aquellas partes que peor lleves.
Vale, pongamos todo esto junto. La semana o las semanas antes de los exámenes, lo que tenemos que hacer es, 1, hacer la repetición espaciada. 2, si nos queda mucho por hacer, es preferible saber aquellos temas de una manera general y luego ir concretando poco a poco. 3, tenemos que planificar el estudio y planificar las respuestas que voy a dar en el examen. Antes del examen, lo que tenemos que hacer es los Active Recall, la memorización activa de los índices de las materias o de las asignaturas que tenemos. Y por último, haz esa pregunta de si fuera hoy el examen, si fuera ahora el examen, ¿qué parte llevaría peor? Y eso es en lo que te tienes que hacer. Planificar, planificar, planificar. Nos vemos en el siguiente vídeo.